de la misma manera que se comportaba este verbo to be, en presente. Quiere decir, cuando sea negación, le voy a agregar un not, y cuando sea pregunta, lo voy a invertir de orden, lo voy a cambiar a antes del sujeto o de la persona. ¿Bien? Otro contexto donde nosotros vimos a ese verbo to be también era en there is, que ustedes me van a decir que era there is. Ay. ¿Qué les duele? De arar. ¿Y de arar qué era? Más de una cosa. Ay, claro. cuando son varias. Perfecto, muchos hay hoy entonces. Perfecto. Quiere decir que si esto es del verbo haber, hay, ¿sí? En presente, si yo quiero decir había una sola cosa, lo único que voy a tener que hacer es cambiar el is por el was, que es el que le corresponde acá arriba. ¿Sí? Y entonces va a ser el pasado de there is va a ser there was. Y si quiero decir cosas que habían, ¿sí? Exactamente, voy a usar el there y como estaba are, me fijo en la tablita y el pasado es were. ¿Sí? También lo vimos en el contexto del presente continuo. ¿Cierto? Donde poníamos la persona, poníamos alguien del verbo to be y el verbo con ing, que fue lo último que hicimos el jueves, ¿se acuerdan con la imagen que sacamos la foto y decíamos que están... ¿Sí? Lo que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, yo puedo decir, now I am speaking. ¿Sí? Esta misma oración yo la puedo, como tiene el verbo to be, con lo que tengo acá arriba, la puedo transformar, ¿sí? Y decir, ahora no puedo usar now, pero sí puedo decir yesterday, I was speaking. O sea, ayer estaba hablando. ¿Sí? Entonces, en todos los contextos donde aparezca el am, el is o el are, yo lo voy a poder poner en pasado, usando was o usando were. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y cuando es la tercera persona, no lleva más ese, no. La S, viste que claro, quiere decir que ya no voy a poder contraerlo, sino que voy a tener que usarlo separado. Pero y el otro verbo, por ejemplo, yo estoy haciendo o yo hice tal cosa, no va con ese, no. Que es tercera persona. Ella hizo. Ese sería el pasado, pero si yo digo ella hizo, no lleva a nadie del verbo to be. Ah, Claro. O sea, no lleva a ningún auxiliar ni nadie del verbo to be. Por ejemplo, ella estuvo en Mar del Plata, por decir. Si quiero decir, por ejemplo, ella ayer estaba haciendo una torta, ahí sí, porque sería el mismo que decir estoy haciendo y le cambio el am por el was. ¿Sí? O puedo decir, por ejemplo, como ejemplos, digamos, cosas que, o lugares donde estuve ayer. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, last Sunday, domingo pasado, ¿sí? I was in my house. ¿Sí? O sea, el domingo pasado. Yo estuve en mi casa. Exactamente. La Silvia. traducción puede ser estuve o estaba, cualquiera de las dos. Ellas son ¿Cuál más va a ser? simples. Claro, ¿cuál es la diferencia? El contexto lo va a dar, por ejemplo, para saber si es estuve en algún momento determinado o si estaba todo el día, eso lo vamos a ver por el contexto. Esta, como es una oración aislada, la puedo interpretar de las dos maneras. Silvia, ¿y ellos estuvieron en mi casa? Ellos estuvieron en mi casa, pongo they, como es ellos, me fijo cuál uso en el pasado, en presente usaría are, en pasado were, entonces quedaría they were in my house. Está bien. Ellos estuvieron o ellas, ¿sí? ¿Y cuándo se dice at home? Cuando usas home, justamente, acá yo porque usé house. Ah, bien, bien. ¿Sí? Muy bien, vos podés decir they were in my house o they were at home.
Esto sería estuvieron en casa. ¿Y por qué no en my home? Porque cuando dieron las preposiciones, home la eligió a at y house eligió a in. No se discute. Quiero uno para cada uno. Entonces, No se discute. Se casaron. Es decreto de necesidad y de urgencia. Ahí Pasa. claro, le dijeron, a ver, house, decida rápido. Y yo dijo, in, dijo así. Entonces, la que quedaba era at, y bueno, dijo home, me llevo el at. ¿Sí? Ya es por una convención, digamos, de frasecitas armadas en inglés, que home siempre va a ir con at, ¿sí? Y house va a ir con in. ¿Sí? Era así, no era que era por decreto. ¿Sí? Yes. ¿Vamos bien hasta ahí? Perdón, Silvia, Sí. pregunto. En no? they are at home. Este at home no está diciendo que sea mi casa. O sea, yo lo veo así. En su Está en casa. la casa, está en una casa, No, pero puede ser No. Cuando vos decís, En casa. cuando At vos home decís es en casa, haces referencia a tu casa. Yes. House puede ser cualquiera. Home es Está el bien. hogar de uno, el lugar Sí. de uno. Exacto, pero cuando uno dice, por ejemplo, yo estuve en casa o ellos estuvieron en casa, se entiende, o sea, que esa casa que digo en casa es Es mía. mi casa. In my house. Claro, O sea, va el- si no tendría que decir your, ¿no? Claro, y cuando uno dice at home sería como en casa, ese en casa se referencia a quien habla, que es el dueño de ese Lugar. edificio o ese hogar, digamos. Por eso cuando digo at home no hace falta poner el posesivo, Ah, ok. Ok, como en el caso de my house, your house, ok. Claro. ¿sí? Acuérdense que la diferencia primordial entre home y house es como home sería el hogar, donde Hogar y yo house, tengo mi casa. ambiente, o sea, de casa, y house es cualquier edificio, como decían recién, Claro. que tiene forma de casa a diferencia de un edificio, ¿no? Claro. De departamentos, por ejemplo. O la casa de alguno. Claro, exacto. Entonces, en ese caso, como house puede ser cualquiera, ahí sí habría que ponerle el posesivo para saber la casa de quién. Claro. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Yes. ¿Yes? Muy bien. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera decir, entonces va a elegir el pronombre, ¿sí? Y de acuerdo, o sea, lo mismo que nosotros decíamos en presente, lo puedo decir, digamos, en pasado, lo único que tengo que hacer es cambiarle el verbo to be, ¿sí? El único, o la única instancia o el único verbo que nosotros no lo podemos poner en presente es cuando se forman las dos palabritas was born, ¿sí? O were born, Nació. ¿sí? Ha Que es nacido es. nací, nació, nacieron, depende de, digamos, de la persona que yo use, pero sería el pasado del verbo nacer, ¿sí? Y no lo usaría raro en alguna situación, pero en presente. Siempre en como- pasado. Claro, exactamente. Siempre El verbo nacer. Están ese es el haciendo. pasado. Por Están haciendo. ejemplo, mi Born. nieto nació Claro. hoy. Silvia, mi Alicia. nieto nace hoy o nació hoy. Sí, Pasado. Entonces, Pasado. my grandson Grandson was born born today. Y si Ah, querés le gracias. podés agregar la hora. ¿Qué hora fue eso? y porque Pero ella si la todavía pose. no nació, Es el futuro. Sí, todavía, a ver, le vamos a poner como para que se ubiquen en un tiempo y no se confundan, le vamos a hacer, nació a las 4, como ya son 5:30, pasado, Claro. ¿sí? Claro. Nació hace 2 minutos, sigue siendo pasado. Sigue siendo pasado. pero está si bien. vos ¿Sí? decís que tu nieto nace hoy, ¿cómo lo pones? Nacerá. Born. Porque Born es in that porque moment. El Ahí, futuro. ahí ya lo ponemos, por ejemplo, lo tenemos que poner en futuro. Claro. Ah,
No lo podemos poner en presente, el presente que nosotros vimos, porque acuérdense que ese Todavía no presente nació. es para alguna actividad rutinaria. Si no, parece que todos los días nace. Claro. ¿Sí? Es el único verbo, digamos, el nacer, que por ahí no se usa, digamos, en el presente simple. En acciones cotidianas puede haber algún contexto donde se use, o sea, no es que Sí, no se pero si me use, lo pero dice, están haciendo, le está con, Claro, vos le sí, hablas por teléfono a un pariente y decís, ay, están Claro. haciendo mi nieto. Nace ahora, Con nin- nace ahora, por Están haciendo ejemplo. con ING. Claro, que están ¿así haciendo. decimos en castellano? ¿Nace ahora? ¿Están haciendo? No, no pero decimos bueno, Decimos así, no me Entró al inventen. quirófano, entró al quirófano. Bueno, decimos. esperen 10 minutos y lo dicen. Claro, no, en todo caso, en realidad, en la situación normal de uno, si supiera que, o sea, está en el momento del parto, diríamos, mi hija está teniendo su nene, o ¿sí? En unos minutos voy a ser abuela, pero es muy raro que yo diga, están naciendo. Y están haciendo, no se puede poner ING al born. Pero no sería común usarlo con las personas, Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque se están Ah. haciendo, es como una, o sea, da la idea de continuidad, y en realidad el nacer Claro. es algo que pasa en un Está en el momento, no es momento y que, nada más. ¿sí? Si no, si digo están haciendo, es como que asoma la cabeza, dentro de 4 horas asoma el bracito, pobre madre. Pobre madre. Sí, por ejemplo, podría decir, están haciendo, si hablara, por ejemplo, de una La planta. flor. Claro. O de una flor, ahí sí, porque por ahí el momento de ese nacimiento de esa flor, bueno, se podría tener continuidad, pero generalmente con el de los humanos no, pobre gente si no. Está bien. Piensen en las madres, ustedes que han sido madres. O el sol naciente también. Igual ahí, por ejemplo, cuando decimos el sol naciente, no usamos el verbo nacer, sino que usamos otra palabra que da idea de que surge o El amanecer. aparece. El amanecer. Que está Así que- amaneciendo. Claro, o podemos decir el sol naciente, le vamos a poner la frase a Alcira, que ella quiere ser poeta y decir el sol naciente. I Diría, am romantic. the rising sun es el sol naciente. Ah, qué lindo. Nada que ver con el verbo nacer. Nada que ver con lo otro. Nada No, que ver con lo otro, exactamente. ¿Por qué? Exacto. Porque el sol lo que hace no es que nace en realidad, o sea, en Sino que inglés se toma aparece. como no es que nace, sino que Toma. aparece, ya está, ya apareció. Listo, ya nos quitó la sorpresa. Claro. Es una canción, la casa del sol Está apareciendo naciente, a por salir, eso. está empezando a salir. O sea, cuando hablamos de personas y el nacimiento, siempre casi se usa con esta estructura que es para un momento que fue cuando nació el 10 de septiembre, nació a las 4, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Para que no se compliquen. ¿Vamos bien hasta ahí? Acá está el sol naciente, Gracias. Alcira. Y alguien que dijo que hay una canción o algo que dice la casa del sol naciente es así. The Sí. House of the Rising Sun. Es hermosa esa canción. Gracias, Silvia. No, de nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Alguna otra frase poética del día? Ya fue. O como dicen los chicos, ya fue. Ya fue. Una basta. Bien, algo a tener en cuenta cuando decimos ese fue es tener cuidado porque nosotros vamos a usar, por ejemplo, el fue es el pasado del verbo ser. Por ejemplo, podemos decir, él fue un Militar. héroe porque ¿sí? salvó a tantas personas. ¿Está bien? Que en Sí. ese caso ese fue sería el pasado del verbo ser. ¿Sí? Y en ese caso sería, por ejemplo, si yo digo, yo fui la primera en llegar, ¿sí? En ese caso usaría was, o si hablo de él, también was, y si hablo de ellos, were. ¿Sí? Distinto a fue, cuando, que también en castellano es la misma palabra,
que es el pasado del verbo, Verbo ir. Claro. Y ese no entra en este grupete, entra en el grupo de verbos que vamos a ver el martes. Pasado de verbo ir. ¿Sí? Por ahí ustedes lo conocen, lo vamos a presentar ahí, que es went el verbo. Ah, ¿Sí? Pero... Es el pasado de go. exactamente, que es el pasado justamente de go. ¿Sí? Pero en castellano suena igual, ¿sí? Pero uno viene del verbo ser o estar y el otro es del verbo ir, que es go en inglés. ¿Sí? Lo que estamos viendo hoy solamente iría lo que es ser, estar o tener cuando hablamos de la edad. Yes. ¿Sí? sí. ¿Vamos sí, bien hasta ahí? Sí. ¿Yes? Yes. Muy Yes, bien. yes. Perfecto. Esa es la explicación que hace Silvia antes de ir al apunte que ustedes tienen, donde tienen reforzada la explicación. Y dice, to be or not to be in the past. That is the question. That is the question. Yes. Entonces tenemos el verbo to be en pasado de la siguiente manera. Acá tenemos un I resumen am, I was. con todas estas personas, cómo lo veníamos usando y cómo se transforma ahora en pasado. ¿Yes? Yes. Yes. Perfecto. Y tenemos cómo se forma, por ejemplo, en afirmación, el sujeto y el was o were. En negación se le agrega el not. Se ¿Sí? contrae. Y en la pregunta se Se cambia. da vuelta. What? ¿Sí? Algo que dijo Inés hoy es, por ejemplo, que estas formas que tenemos acá de pasado no se pueden contraer con el sujeto. Vieron que nosotros Claro. podíamos decir, por ejemplo, I'm, que es la Claro. I mayúscula, el apóstrofe y la M. Ah, ¿Sí? Sí. Podía Claro. decir en presente, podía decir his, la HE, apóstrofe S, y ahí podía contraer el is. ajá. Acá no se- Acá no se puede, ¿por qué? Porque si yo lo contraigo como con la S, por ejemplo, en el caso de his, no voy a saber a qué hace referencia, si es el is, el was. Entonces, eligió otra vez en la En el repar. en la repartija, eligió y dijo, no, entonces yo no me quiero Yo confundir. soy yo. Dijo, que se arregle en presente. ¿Sí? Entonces en este no lo van a encontrar nunca contraído. ¿Sí? Bien, sí, sí. ¿Vamos bien? Muy bien. Y lo que yo les puse abajo es que conserva todos los significados del verbo to be en presente, que eran los que dijimos, ser, estar o tener. Tener. ¿Yes? Y acá yo les puse ejemplitos. Por ejemplo, dice, in March I was in Europe. En marzo estaba o estuve, porque en realidad es una oración así aislada. Entonces Sí. puede ser que diga, estaba, ¿sí? Por eso no di clases. O estuve el fin de semana y me volví. Claro. Entonces, pero necesito ese contexto para saber si es estaba o estuve. Acá como está Claro. solito, las dos interpretaciones son válidas. También, claro. ¿Sí? Tal vez si le preguntaban dónde estuviste en marzo, estaba en Europa. Exacto, exacto. ¿Sí? Lo mismo pasaría acá, donde dice he was the best in his class. Él era el mejor de su clase. ¿Sí? O puede ser que yo diga, él fue el mejor de su clase en esta prueba de matemática. O cuando era niño. Se escribe igual entonces. Se Es lo escribe mismo. igual, la interpretación nuestra va a cambiar de acuerdo al contexto. Lo que ¿Sí? interpretemos. Claro, Lo que pero en pretendamos inglés, decir. exacto, Se en dice inglés igual. va a ser la misma oración. Eso es para que tengan en cuenta cuando ustedes escriben algo que van a decir, ¿cómo digo? Él fue el mejor. Y es lo mismo. Claro. Lo was. Más Lo fácil. ¿Sí? Yes. Yesterday was a sunny day. Ayer fue un día soleado. Acá no hay problema. A no ser que yo diga, ayer estaba soleado, que es la misma Claro. oración y la interpretación cambia. La idea es que ayer había sol. ¿Yes? Les puse Sí. una en negación. La pregunta acá que dice, where were you born? ¿Dónde naciste? ¿Yes? Nací en. Le podría haber preguntado, when? ¿Cuándo naciste? ¿Sí? Yes. Para que me dé la fecha, pero no vamos a ser indiscretos, no le vamos a preguntar a nadie.
¿Y cómo sería la respuesta en inglés? I I was. was born in... Ah, con el was también. Claro, porque acordate que los dos, was born es nací. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cada vez que quieran decir nací, nació, acuérdense que tiene que ir, aparte del was o were, el born. Los dos juntitos forman el nacer. ¿Yes? Very Yes. good. O le puedo preguntar a alguien, por ejemplo, where were you yesterday at 5 p.m.? I was at home, acá estaba. ¿Sí? ¿Dónde estabas ayer a las 5 de la tarde? Estaba en casa. ¿Sí? Por la pandemia, siempre en casa. ¡Claro! Cualquier hora estaba en casa. O sea que si yo le pregunto dónde estaban ayer, otra respuesta no se acepta hoy en día. A no ser Roberto, que es el que hace bicicleta y viaja por todos lados, que por ahí estaba en otro lado, ¿no es cierto, Roberto? Quizá estaba en Europa. Sí, hoy estaba escuchando a Serrat, así que no hay problema. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Él va a conciertos, Roberto está saliendo, no hace caso a las restricciones. Perdón, Silvia, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Marité. Bueno, pero, when were you born? No es dónde vos. No, ¿Cuándo ¿cuándo? vos naciste? ¿Cuándo vos naciste? ¿Cuándo vos Está naciste? en el apunte. No dónde naciste. En el apunte no dice En el where. apunte. En el apunte no dice, sí, había un error en el apunte, sí, y esta es la versión que tenía corregida yo, exactamente, el de ustedes dice when, y abajo debería decir cuándo. Claro. Yes, me olvidé que teníamos que cambiarlo, yes. Where were you born? Ahí lo anoto. Yo como ya veía la versión mía corregida, me olvidé que ustedes lo tenían que cambiar. Ustedes en el apunte, le vamos a poner apunte, tienen when were you born, ¿sí? Y la interpretación de esa no es dónde, sino que es cuándo. ¿Cuándo naciste? Y acuérdense que la respuesta va a ser I was born in cuando yo ponga el mes o el año. ¿Sí? ¿Estás escribiendo en el pizarrón, Silvia? ¿Sí no se ve? No. Allá. Sí se ve. No. Esperen, va de nuevo, va de nuevo. Ahora Ahí. no. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está, Yes. acá estamos. Acá estábamos entonces en el apunte aparece when were you born, la interpretación es cuándo naciste, ¿sí? Y solamente voy a poder decir I was born in cuando ponga el mes o el año. Acuérdense que si quiero poner la fecha, voy a tener que poner I was born on. Y ahí ponemos la fecha. O el lugar, ¿no? Ponemos- Acá en este caso no, porque que me preguntó cuándo. ¿cuándo? Claro. Ahí le vamos a poner el cuándo. ¿Yes? Esto queda en el apunte que yo les voy a mandar, así que no hace falta que lo copien. Espero que le vamos a poner a este que me marca que no le puse el acento. Thank you, Marité. Y cuando preguntaba where were you born, si se puede para Cuando la pregunta de la fecha, ¿cuál sería? Para la fecha es con el when. Igual te va a preguntar when. ¿Sí? Y cuando pregunte con where, ahí va a ser dónde. y se contesta I was born in Buenos Aires o Argentina, lo que ustedes quieran decir. Me acuerdo de una frase del secundario, la única que me acuerdo de inglés cuando nos hablaban de William Shakespeare. William Shakespeare was born in Stratford-on-Avon. Very good. Very good, very good. Sí, porque viste que en el secundario siempre se ve la biografía de Shakespeare. Siempre. Lo Es único que me característico, no se rían, aparecen todos los santos libros de inglés, aparece Shakespeare. Como Lo que que es el único que se le puede escribir una biografía, los demás no. Claro. Claro. Es el único él. ¿Yes? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Yes. Vuelvo al apunte entonces, que ahí ya nos quedó corregido. Y lo que teníamos es, por ejemplo, información sobre Favaloro. Me cansé de Shakespeare, Alcira y puse a Favaloro. Bien.
¿Sí? Born in La Plata. En las oraciones que yo incluí acá, solamente usé el pasado del verbo to be para no confundirlo con los demás verbos, ¿sí? Entonces, se puede decir mucho más de Favaloro, obviamente, pero yo les armé las oraciones teniendo en cuenta lo que aprendimos, o sea, el verbo to be en pasado, ¿sí? Entonces nos quedó, por ejemplo, René Favaloro was born in La Plata, Buenos Aires, in 1923. Yes? Yes. He was a cardiac surgeon. Era un cirujano cardiovascular. Y And educador. educator. Un educador. Yes. Educator. He was a dedicated doctor. Era un doctor dedicado. Yes. Sí. Y acá, por ejemplo, lo que yo les puse es la edad que tenía cuando murió, porque no les quise poner el verbo murió, porque no entraba dentro del verbo to be, ¿sí? Entonces yo le puse, he was 77 years old in 2000. 20. ¿Sí? ¿Cómo se- 2000 se pronuncia. Igual está el castellano abajo. ¿Yes? Yes. ¿Sí? O sea, podríamos, esa misma información, lo podríamos decir, ¿se acuerdan cuando describíamos a los familiares? Yes. La misma estructura, nada más que en este caso, hablamos de él en pasado. ¿Yes? ¿Vamos bien hasta ahí? Silvia, los miles, en años, ¿no es cierto? O el número. 2000 es 2000. Sí, es el único que se lo trata de 1000. Ah, bueno. Si no, se Porque dice- después acordate que los leíamos de a 2. Claro, por eso la pregunta. Claro, este lo leemos entero porque si no te quedaría 2000. Claro. Ah, ¿Sí? Por eso en el caso del año 2000 se le dijo 2000. ¿Podés escribir teacher, 1000? ¿Cómo se escribe? TH. Thousand. Ok, aquí vamos. Ahí ven el pizarrón, ¿no? Sí. Yes, acá sería, me falta un cerito, ahí le puse una O, es 2000. Ah. No la pegaban y... 2000. teacher, Y el número no varía. O sea, ¿Cómo? el primer número que es tú no lleva ninguna otra interpretación, no lleva ninguna otra fonética ni nada. No, es el tú que conocemos nosotros. Uy, ya se me fue. Si fuera así, también. Claro. Claro, Bueno. o sea, esta es la palabra 1000, digamos. Esta que está acá, le vamos a poner, esta es la palabra 1000. Entonces, si vos quisieras decir 3000, 4000, le cambias el número de adelante. ahí está, ok. No, vamos, no, pero teacher. por ahí queremos decir, Susana, 3000 alumnos se anotaron en inglés. A ver, ponelo, Silvia, 3.000 alumnos. 3.000, digo. 3000 sería así, le pongo 3000 Está bien. students, por ejemplo. Siempre que terminen en 00 hay que decirlo con 3, 4000 y así. Siempre. ¿Cómo? Por ejemplo, si fuera 4000 serían 4000. Exactamente. ¿Y cómo Teacher, se una decía pregunta. 100? Irma, Una pregunta, teacher. ¿Por qué years old? ¿Siempre se pone así la edad? podría haber puesto, por ejemplo, he was 77. Sí. Ya está, tenía 77. O sea, es opcional ponerle No, years pero old. años viejo como years old. Acordate que years old es años de edad. Ahí O está. años simplemente. Años, o sea, lo podemos interpretar como años o años de edad. Siempre se pone así tenga 30 años o Sí, lo que sea. sí. Ahí Sí. está. Para la edad siempre usamos years old. Old, Lo que gracias. sí lo podemos omitir en la oración. Vos podés decir, por ejemplo, I am
20, I am 30, y no hace falta decirle years old. Ahí está. La edad nada más. Silvia, y por ejemplo, cuando se dice 100 o 200, no es thousand, ¿cómo se dice? No, el que es 100 es 100. Ah, 100 es 100. Este sería 200. 100. O sea, esta es la palabra que indica 100. 100. Ahí sería 100, no decimos un 100, sino que 100 ya sabemos que es, ¿sí? Cuando pasamos al 200, ahí sí le pongo 200. 200. Y por ejemplo, cuando es 2100, ¿es 21 qué? Si es un año, por ejemplo, si vos querés decir el año 2100, ¿sí? Ahí vamos en el futuro. Ahí calculo que lo van a decir porque también es una convención de cómo lo decimos que le sea a la gente fácil. Claro. En ¿Sí? ese momento se verá. Se verá, porque pasó con el año 2000 que no sabían cómo lo iban a decir, ¿sí? Yo calculo que acá van a decir 20,000. No, Ya no vamos a estar. Pero no sé, ¿viste? Si querés me quedo y te averiguo. Claro, pero 1900 20.000 no. ya pasó. Ya no vamos a 1900 estar. ya pasó. 21,000. Pero ¿y el 1, Silvia, y el 100? Otra posibilidad era decir, por ejemplo, puede ser decir, pensando en el 1900, 20,000. ¿Por qué? 21, me faltó el 1. 2100, pensando en que este va a ser, por ejemplo, este, Podría ¿sí? ser. Y el 100, que son los dos ceritos. Claro. Ah, Está los bien. dos ceritos ¿Sí? son 100. Pero es Claro, porque, por ejemplo, Pero cuando es 1900 para lo decir decía- una cifra de dinero, de lo que seas, no se dice tú. acá, espérate, Inés, que por ahora estamos con que pusimos año. Ahora vamos a las cifras. 1900. Ahora vamos a la cifra. ¿Sí? El Bien. 1900, siempre 2100. pensando en años, Sí. ¿sí? Se decía Son 1900, así que yo supongo que va a decir 2100, qué sé yo, pero Sí, igual seguro, me quedo, sí. Roberto, y te averiguo. Te- No, está bien. O sea, es lo que, digamos, lógicamente es una buena respuesta esa. Claro. Silvia, si yo quiero decir 110, sería 100. Ahora vamos a los números. Esto era cuestión de años. Ah, ¿Sí? está bien. Ahora cuando hablamos de cantidades, o sea, ya sea dinero, cantidad de personas o lo que sea, ¿sí? Supónganse que quiero decir 110, acá digo 100, ¿sí? Y le puedo poner el and 10 para que no se me mezclen, pero puedo decir también Muy bien. 100, en algunos libros aparece así, con una comita acá y dice 110. Es más Pero fácil. no es lo mismo 100 que 110. ¿No? Por eso dice anten, y acá dice 110 es 110. Está bien. Mirá que nos fuimos lejos, ¿eh? Pero esto es hablando, acuérdense que acá estamos hablando de cantidades, no es que retrocedimos a los años. Ojo. Silvia, por Yes. ejemplo, el año 1100, ¿cómo se dice? 1100. No, 1100. 1100. Sí. 1100. No, el año se decía igual que las cantidades. 100 and 1000 and 100. Ahí lo escribo. Esperen que ahora volvemos a los años. Supongamos que estamos hablando de cantidades y quiero decir, no sé, voy a comprar un kilo de yerba y me dice sale 1.285 pesos. Te traigo redonda. Inflación. Muy caro, aumentó. Aumentó mucho. Entonces es 1000
¿Sí? Ahí puse el 1285. Ustedes lo preguntaron. Claro. Ahí sí No dice pregunten todo. más, cosas muy largas, chicas. Le pago $2.000. Cuando son Ese cantidades, con los no se números. puede separar como cuando son años. Exacto, por eso cuando es cantidades hay que separar para decir justamente 1285. Y eso Claro, como lo decimos nosotros, pero acá es más difícil nada más. Claro, si hubiese sido el año, si hubiese sido que nos remontamos al pasado y vamos al año 1285, ¿sí? 12, Exacto, acá los hubiera juntado los dos y digo 1285. Sin ¿Yes? H, ¿Cómo? sin ponerle I, sin ponerle N. Nada, ¿no? Sin ponerle el and. Siempre. Y Exacto. 1100, Y el 1100, el año 1100 se dijo 1100. Otra vez, porque lo separó acá como al de 1900, lo separó en 11 y 100 por los dos ceritos. Ya hizo lo mismo que acá. Así que por eso calculo que cuando lleguemos ahí va a ser 2100. Siempre pensando en años. ¿Sí? Si fuese que voy a comprar algo, conseguí la yerba a 1100 más barata. Sí. Ah, mira qué pichincha. M2. ¿Cómo lo diría? 100, 1000, Ah, mira. Sería 1100. Hay que redondear con los precios. Sí, para abajo. Para abajo. ¿Bien? Esto es toda una ciencia los números. ¿Y sí? ¿Sí? Es más fácil, obvio, leer los años, como los dividen en dos, digamos, los años, por eso nos queda siempre los dos ceritos que pertenecen al 100. Claro, esto lo tengo que estudiar, ¿ves? Yo nunca lo aprendí. ¿Yes? Bueno, igualmente vamos a tratar de no leer estos años así terminados. No. No vamos a hablar de historia tampoco, ¿no? Lo que hacen los ingleses, por ejemplo, para evitar esto, porque, o sea, esto de leer los años no solo se nos complica a nosotros, sino que a los chicos cuando van a las escuelas también, porque es un descontrol. Pobres chicos, ustedes piensen que les tienen que enseñar estas dos maneras de leer, ¿sí? Entonces, lo que ellos hacen más comúnmente es, por ejemplo, agrupar los años por siglo. Entonces dicen en el siglo XX, en el siglo XVIII, y se evitan el decir el 1900, el 1700. Para la historia, por ejemplo. Tal cual. Y ahí la rebuscan y la mandan. Generalmente para la historia, por ejemplo, para que los chicos no se confundan y decir el 1100, ¿qué siglo sería el 1100? El 12. Sí, bien, el 12. Entonces dicen in the 12, le ponemos la TH, que son las que nosotros aprendimos para las fechas, y le pongo century. Y me ahorro de decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos aprenden como nosotros a decir las fechas para el cumpleaños y todo eso. Entonces, ellos usan los números romanos. ¿Usan los números romanos? Sí, usan los números romanos o sí. En el siglo XII, sacale una X. 12. Ahí está. Me quedé pensando en Roberto, ya me mandó al futuro. Pero qué imaginación. ¿Sí? Entonces, casi siempre, por ejemplo, en los libros de historia que uno lee, para evitar esto, arrancan siempre con los siglos. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que hizo, por ejemplo, la 20th Century Fox. En lugar de decir que surgió en el 1900 para no mezclar a la gente como lo leía, le puso el siglo XX y chao. O sea, Roberto, ¿estás ahí o te mezclaste con los números?
No, estoy bien. Estoy bien. Está escuchando hace rato. Está escuchando atentamente. ¿Cómo nos fuimos del pasado al futuro y del futuro al pasado? Nosotros somos así, Emilia, somos así nosotros. ¿Yes? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Yes, very good, muy bien. Hay un ejercicio en el, vamos a dejar los números porque si no, ¿viste, Roberto? Después cuando no se acuerden los números, te van a acordar de vos. Hay un ejercicio en el apunte, que es el que queda debajo de las oraciones. ¿Dónde está Sandro? Sandro. Yes. ¿Sí? Y yo lo que hice con Sandro fue ponerles la fecha que nació, la fecha que murió, y no le puse nada más. ¿Sí? Y la idea era preguntitas y a ver cómo las respondían, que están en pasado. ¿Cómo las respondemos? Esto no era tarea, así que lo vamos a hacer ahora. Por ejemplo, me pregunta, ¿was Sandro an Argentinian doctor? No. Sandro was not. No, he wasn't. No, he wasn't. Bien. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? No era. Continuar diciendo que era. Puede ser que, por ejemplo, sin leerla, imaginando que voy a responder esta y no tengo idea qué dice la pregunta 2, puedo decir, por ejemplo, no, he was, ¿qué era, Sandro? Was a singer. A singer. ¿Yes? La otra. Es la segunda. Imagínense que no leí la 2, entonces la 1 yo la puedo responder de las dos maneras. Claro. Silvia, yo no puedo poner no, he wasn't an Argentinian doctor. No hace falta porque cuando negamos que dejo en respuesta, o sea, algo que no, directamente no hace falta repetir el resto. No era. No. Yo también puse como Lili. Si es que sí o que no, siempre nos quedamos en la respuesta cortita. O sea, podría haber sido yes, he was o no, he wasn't. ¿Sí? Solamente seguiría en el caso de que, por ejemplo, yo te hubiera preguntado, ¿was he an English doctor? Entonces vos dijeras, no, he wasn't English, he was Argentinian. ¿Sí? Pero si no, hasta ahí tendríamos la respuesta. Eso yo lo puedo responder, por ejemplo, sin haber leído la 2. Ahora que veo que en la 2 me pregunta, what was Sandro's job? Acuérdense que cuando me preguntan la profesión, la palabra job nunca va en la respuesta. Claro. No. He was a singer. He was a singer. ¿Tenía alguna otra profesión aparte de singer? No. Escritor. Compositor. Actor. Escritor sería acá, cantautor se dice, ¿no? Cuando escriben. Sí. Silvia, puede ser he was. Yes, he was. No, porque te pregunta qué profesión tenía. Acá, claro, acá no le puedo responder que sí o que no, porque tengo el was, que es qué. Está bien. ¿Yes? Entonces puedo decir, he was a singer, actor, songwriter. ¿Yes? ¿Tenía alguna otra profesión? No. Music artist puede ser o no. Sí, o músico le podemos poner. Musician. Sí. Music. ¿Yes? Artist, no. Era productor también. Bueno, ¿También? pero ya. Era productor. Bien, entonces le sacamos el and acá, le ponemos acá una coma, musician, and, ¿productor de qué, Teresa? De discos, porque tenía un estudio en la casa. Iban otras figuras a grabar a la casa. ¿Y cómo se llamaba la compañía? No tengo idea. Sandro's Company. Lo voy a buscar en el Google. Lo vamos a googlear. Tenía un nombre original, no tengo idea, se llamaba.
Señor Google seguramente tiene la respuesta. Yes. Si de todas estas pusieron una, estamos bien. ¿Yes? Acuérdense entonces que me preguntaba Sí, ¿y a eso qué se seguro. dedicaba? Bien. Después dice, how old was he when he died? Este es cuando murió. 65, creo. Tenía. Tenía. 65. 2010. Si sacamos la cuenta acá, tenía como 65. No sabía cumplir, era el 64, me parece. 64. Era muy joven. 64. Entonces, 64 porque los cumplía el 19. 65. 65. si sabemos que murió, o sea, antes de cumplir los 65, podemos poner he was 64, y si no, si saco la cuenta con lo que dice ahí, cambio el número y le pongo 65, ¿sí? Porque Si no, murió el 4 de enero y cumplía el 19 de agosto. En agosto. si no le puedo decir, por ejemplo, he was about 65, tenía alrededor de... Exacto. Sí, acuérdense que acá el years old es optativo, como nos habíamos preguntado con Irma, porque ya sabemos que me preguntó how old, o sea, sé que estoy hablando de la edad. Entonces puedo decir directamente he was 64. Yo puse así. Exacto, sí, esto si quieren no lo ponemos. Okay. O he was about 65, y este también lo podemos poner así como optativo. El que quiere lo pone, el que no pasa nada. Yes. What was ¿Vamos bien hasta ahí? most popular song? Y la última me pregunta, what was his most popular song? Y esta es al gusto del consumidor. Rosa. ¿Qué decís? His ¿Y cómo empieza la respuesta? most Most popular song was... Rosa. Tan maravillosa. Penumbras. Sí, me parece que fue esa, ¿no? No importa, este lo dejamos optativo. Si alguien piensa que fue penumbra o qué sé yo, lo cambia. Ese es lo de menos. Mabel. Y no puede ser Penrose was his most popular song, al revés, ¿no? Porque se llama Rosa, no se puede cambiar. Muy bien, Susana, se llamaba Rosa y se acabó, Lili. No, pero yo lo puse al revés, puse el nombre al principio, ¿está mal? No, está bien, ahora lo vamos a poner. Yo creo que sí. En todos los idiomas me imagino que dice Rosa, porque ese es el nombre. Exactamente. Algo que yo quiero que noten acá es esto, que yo podía decir his most popular song, o puedo reemplazar todo esto y decir it was. ¿Sí? O como puso Lili, vamos a seguir con Rosa. Was his most popular song. Se puede poner de las dos maneras. Cualquiera de las dos maneras. Acuérdense que el Rosa es opcional. Claro, pero en ese caso no se puede poner it. Ahí no se puede poner it porque si no, no sabríamos de qué hablamos. Claro. Ahí lo tenemos que nombrar sí o sí. ¿Sí? Rosa. Y como dice Susana, Lili, no traducimos los nombres de las canciones, ni de los libros, ni de las películas nuestras, porque en realidad cuando se traduce a otro idioma es el artista el que decide cómo lo quiere decir en el idioma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros Rosa no sabemos, así nosotros como mortales, que en mi caso, que no era muy fanática de Sandro, yo no sé, por ejemplo, al traducirlo, si Rosa hace referencia a la flor o al color. Y en inglés a una mujer. En caso era un nombre. Claro, y en inglés, por ejemplo, el rosa se puede decir si es el color es pink y si es la flor es rose.
Me parece que Entonces- él se refería a Rosa como una mujer, una chica que se llamaba Rosa. Exacto, entonces, Yo nunca lo supe eso. Sí, sí. exacto. Sí, está hablando de una mujer, claro que sí. Claro, como flor hermosa. Claro. Entonces, Blanca diosa. Yo creí que era una flor, no, es una mujer. Una ¿te mujer. das cuenta, Mirta, lo que se aprende en la clase de inglés? Mira, Se me cayó un ídolo. Mirta, no te la escribió Mirta a vos, se le escribió a alguien que se llamaba Rosa. Profesora, Te engañó Mirta. tampoco era fanática de Tema dedicado a la madre. Igual que usted, Ese yo no tema era dedicado a la madre de Sandra. ¿Te das cuenta, Susana? No. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos y bien? en italiano Rosa. Roberto Rosa se dice, ¿no? Rosa. Ay, Dios. Roberto, te están preguntando acá, que hables italiano, dice. En No sé. italiano no se pronuncia la R. Y Rosa, Rosa en italiano es Rosa igual. Sí. Rosa. Rosa es Rosa en italiano. Rosa. Se pronuncia Mire, Rosa. dejo de compartir y se portan bien porque hoy Susana tiene poca paciencia. Así que se portan bien porque Susana va así virtualmente a sacar la mano por la internet y alguno le va a pegar. Le va a dar un cargo. ¿Yes? La va a corregir. La va a corregir. Muy bien. Terminé el apunte. Con ese was o were, no, pero ahora lo vamos a aplicar a usar, Emilia, no te hagas problema. Con ese mismo was y were, yo puedo decir otra información about Sandro. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir his real name was Roberto Sánchez. Ah, ahí está. Roberto. Su nombre real fue. No era Roberto nuestro Sánchez. Roberto, es otro. ¿Eh? Alicia, ¿te animás a decirme una oración? Era ¿Algo mi que vos primo. te acuerdes sobre Sandro? A ver, Alicia. Sí, a ver. A ver, decime. He was not son. A ver. And, ¿Qué No. quisiste decir ahí? que no tenía hijos. Acordate que estamos usando el verbo ser o estar. Algo que era o que no era, si no voy a tener que usar el verbo tener. Was not Claro. married. Mother. Va de nuevo, a ver, Alicia. He was married. A ver, Alicia, ¿cuántas Alicias tengo acá? Miren que voy a hacer las de Susana, ¿eh? Espera un segundo. A ver, Alicia, vos pensá. He was married. No, era Emilia Silence. ¿Pocos como era pocos? ¿Eh? ¿Pocos como era? Few. He querés was decir not vos, Alicia? retired. Ah, bien. Society. Miren que está pensando, Alicia. He was Pensando not Alicia. son. A ver, Alicia, no te escucho. He was not Xavier's son. ¿Qué me quisiste decir ahí? Que no tenía muchas canciones. ¿No? Y seguimos con el verbo tener. Ahí estoy Silvia. trabada, Silvia. No fue. No importa, cambiamos. A ver, Ana. Ok, no He problem. was my cousin. Esto lo dijo Ana, ¿eh? Porque si no vamos a pensar que lo dije yo. ¿Y a mí? Ok, very good, muy bien. ¿No era negación, Silvia, que querías vos? Lo que No sea. sé, yo quería una oración, no, yo quería una Yo oración. pensé que querías negación, por eso No, me... vos porque empezaste con el not. No, está bien, no pensé que... Bueno, We was married. Oh, Ok, he was married or he was not? No, ¿Estaba was. casado con la secretaria? Sí, estaba casado. Estaba casado, sí. sí, estaba casado. Final. Estaba casado. Con Olga. Con Olga. Ahí está, Olga. me salió. Very good, entonces he was married to Olga. Olga.
Pero se casó después, ya casi al final. Bueno, pero No importa, estaba casado. Se casó. Se casó de última. He was my Bien. idol. Jorge, ¿vos qué sabés de Sandro? Algo que quieras contarme, no sé, era alto, era bajo, era buen tipo. Estaba pensando en no. alto. Que bailaba bien. Se movía Algo mucho. A mí no me gustaba. Lo decía. A mí no me gustaba, pero bailaba cuando estaba con Sandro y los de fuego. Jorge, pone orden y decime una Pero, Silvia, oración. pero, Silvia, intento hablar, pero no me dejan, Silvia. Habla vos, dale, decime quién está hablando y yo le cierro el micrófono. No, las compañeras le dan y no me dejan meter una cuchara. A ver, Jorge, decinos la oración, dale. He was great dancing. Bailarín. Very good, yes. He was, yes, ahí lo ponemos, he was a great dancer. Excelente, Jorge. ¿Puedo decir ahora, Silvia? ¿Cómo? ¿Puedo decirlo ahora? Ok, dale. He was well known. He was. Well known. Well known. Ok, ese well known es muy conocido. Exactamente. Era muy conocido. He Ajá, was very good. handsome man. Ok, Mabel Spinelli, decime una oración. Voy a llamarlos porque si no me hablan todos juntos. A ver. Mabel. He was great cantante, ¿cómo se dice? Was a great. ¿Cómo era? Cantante. A ver, por ahí arriba estaba. A ver si lo encontrás. Cantante. Songwriter. No. No, ese es cantautor. Singer. Singer, ok. He was a great singer. Yes. Marité, ¿querés decir algo de Sandro? No, porque nunca me gustó y nunca lo seguí y no lo paso. Soy de Palito Ortega, nada que ver con Sandro. Listo, no hablamos de... Ani, ¿me querés decir algo? Ani, algo que me cuentes de Sandro. He was a handsome man. Silvia. Ok, he Voy a was, salir. bueno, Mirta. Llegaron mis nietos. Ok. Handsome es como apuesto, como buen mozo. Y si yo seductor, Silvia. Y si yo quiero decir, nunca fui a ver un recital de Sandro. Y tenemos que usar el verbo ir y no lo vimos, estamos viendo el verbo ser o estar. Adriana, la próxima clase, como dicen en la escuela. Ah, ok. He was a seductor. A ver, acá que le iba a poner handsome, que era buen mozo. ¿Cómo puedo? Teacher. Puede decir, nunca estuve en un recital. Ahí está. Ahí habría que poner otra vez, Ana, nunca fui a un recital. Vamos en la... Y seductor, Silvia. Teacher, ¿cómo puedo poner? ¿Quién me está llorando ahí? El perro. Ok, very good. Muy bien. He was a showman. ¿Y cómo lo pongo yo? Yo lo conocí. Es igual, hay que usar el verbo conocer, Irma, y es ser o estar. Sí. Pero qué cosa bárbara. Vamos con el pasado, chicos. Silvia, ¿me decís una oración? No sé, no me sale nada. ¿Saben dónde nació? ¿Qué fecha nació? Sí, no. Silvia, ¿me escuchás? No sé cuándo nació. Silvia. Yo sé. Silvia. Sí. Ahora sí, Silvia, ¿me decís una oración sobre el pobre Sandro? Sobre el pobre Sandro. He was Ana María's idol. Very good. Muy bien. Ana No, María. tengo una. Yes, thank you. Very good. Si yo pusiera así, he was born
¿Cómo la completamos? ¿Quién me la completa? Valentina Alcina. Valentina Alcina. Ahí está. Buena Argentine. ¿En qué fecha? August 19. August 19. August the 19th. Very good. ¿Y el año lo saben? 45. 45. Very good. Muy bien. 1945. Muy bien. ¿Algo más que queramos decir de Ah, él? yo. A ver, No. ¿quién es yo? María Isabel. Dale, María Isabel. His mother name was Irma Nidia Ocampo. Ah, wow. His mother's name was Irma Nidia Ocampo. Ajá, mira vos. La que Mira, te rosa, justo rosa pasa. para la madre. He was tall Okay, very good. He was tall. and His eyes, a ver, le vamos a poner his eyes. was brown. Are brown. Brown. ¿Uso are o uso were? Dark brown. Was Where? Claro, where. Brown. Yes. Y alguien me figuraba acá que me levantó la mano. Celia. Celia. Roberto. He doesn't have kids. ¿Otra vez? He doesn't have kids. He wasn't. He has kids. Che. Espera que me hace eco, Celia, en algún lado y no te escucho. He wasn't have kids. ¿Qué quieres decir vos? Que no tenía hijos. No lo puedo decir porque es el verbo ser o estar el que tengo que usar en pasado. Y ese es el verbo tener. He wasn't father. Pero no era padre, no sabemos. No. Bueno, Dicen que dicen. Se dice de mí. Claro. ¿Yes? Bueno, la idea de esto, fíjense, Silvia. todo... Sí, Roberto. Mira, yo acá encontré he was put on respirator. Ajá. ¿Y qué me querés decir? Que tenía respiración asistida. Cuando murió. On a respirator. Bien, pero ahí la traducción es se le puso un respirador. Ajá. Y acuérdense que nosotros estamos con el was o el were. ¿Bien? Si bien aparece ahí, Roberto, no es el que estamos usando, sino que ahí se conjuga con el verbo y se forma lo que es voz pasiva. Ah, bueno. Yes. Está bien, porque lo tuve que buscar y no. He was. Very good. Muy bien. La idea es que se fijen todo lo que pudimos decir solamente usando el verbo to be en pasado. ¿Sí? Entonces, por más que ustedes quisieron decir otras cosas que por ahí no vimos todavía el verbo, fíjense que igual pueden decir muchas cosas con lo que vamos sabiendo, ¿sí? Ese es un ejercicio, por ejemplo, que uno puede hacer cuando dice, por ejemplo, me cuesta escribir oraciones o me cuesta armar oraciones. Es, por ejemplo, siempre ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Entonces, por ejemplo, quiero decir tal cosa, no lo sé decir, ¿sí? Porque no aprendí. Entonces, lo que hago es, para no caer en el traductor, ¿sí? Porque si no es como que me estoy saboteando yo sola, es con lo que yo aprendí, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la idea es dar información sobre Sandro, sobre quien sea, ¿sí? Con lo que yo voy aprendiendo, ¿qué es lo que puedo decir? Por ahí después, cuando vaya aprendiendo algo más, voy a poder decir algo más. Por ejemplo, cuando el martes aprendamos los demás verbos, porque acuérdense que el verbo to be siempre va por una vereda y los demás por otro. ¿Sí? Entonces, cuando veamos los demás verbos, capaz que voy a poder decir cantaba lindo, no cantaba lindo,
¿sí? O que nunca fui a un recital, o qué sé yo, compré todos los discos, ¿sí? Ahora voy a poder puedo decir muchas cosas más. Ahora puedo decir, él era gitano. Sí, por supuesto, porque es el verbo ser o estar y es el pasado. Claro. Very good. ¿Era gitano? No, pero yo digo que le decían decía. gitano. Bueno, no, pero pero yo me digo. parece que era de descendencia gitana. No era. ¿No? Sí, Yo siempre escuché que Silvia, puede ser. Esta es la opinión de Silvia. Silvia, puede ser usando el verbo, no, porque hay que decir. ¿Qué querías decir, Ani? His nickname was de gitano. Ah, ok, eso sí lo podemos decir. His nickname was, ¿el gitano le decía? Ah, el sobrenombre. Sí. De nickname. Ahí está. Nickname es apodo. Es apodo, exactamente. Ah, y había un grupo que se llamaba los Gypsy Jing o algo así. Y que los era- Sandro y los de fuego. Lo de fuego. Claro. Qué memoria que tenemos. Estamos. Memoria anterior tenemos. Sí. un paso a la demencia. Ay, no. Pero fíjense, en realidad, en serio, todo lo que pudimos decir, ¿sí? Solamente usando, que es lo que vimos hoy, el was, ¿sí? Podría haber hecho oraciones negativas, por ejemplo, he wasn't a good singer, en el caso de Marité que no le gustaba, podrías haber dicho Marité. Era válida. Es que la teacher nos No, pero podría haber dicho a mí no me gustaba. Podría haber dicho a mí no me gustaba, pero no vimos para decirlo en pasado. He wasn't retired. Claro. Bien, y todo, exacto, podría haber dicho muchas oraciones, exactamente. ¿Sí? ¿Puedo decir una oración? Sí, Guadalupe. At the beginning of his career, he was an integrant of Sandro y los de Fuego. Very good, muy bien. Muy Yo voy a bien. decir una. Marité, dale. ¿Querés que le escriba? Le escribo, ¿eh? He was in Mendoza when he died. Very good, bien. Este lo ponemos porque hoy apareció. Bien, estaba en Mendoza cuando murió, mira. es cierto. ¿Puedo decir una? Dale. His house was very big with a lot of park. Very good. Was very big with a lot of park. With a big park, con un parque grande. Sí. Big. Very good, muy bien. O sea, puedo decir muchas cosas, fíjense. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Los que se me quedaron calladitas, ¿qué fue? ¿Que no les gustó Sandro? Claro. His house was... No me inspira para ninguna oración. ¿Para dónde murió? Ok, bueno, lo vamos a dejar a Sandro tranquilo. Vamos a ir al señor Van Gogh. ¿Y dónde está? Acá no lo tenemos. No, Emilia, yo te lo presento acá, mira. Van Gogh, Sí. this is Emilia, this is Van Gogh. No está en el apunte, era sorpresa. Vino Van Gogh así a visitarnos a ustedes. Bueno. Muy bien. ¿Qué Vieron, puedo yo les dije que nos iba a dar un montón de tareas. Sí, porque así es Silvia. A ver, ¿qué puedo? Pensando en lo que dijimos de Sandro, a ver, ¿qué es lo que puedo decir sobre este señor Van Gogh? Que capaz no conozco tanto, pero con los datos que tengo, ¿qué puedo decir? ¿Qué hacía? Era un teacher. Estaba inglés para UPAMI. He was an artist. He was the artist plastic. He was a plastic artist. Very good. Marité, ahora sí quieres decir algo de él. ¿Te simpatizaba Van Gogh o no? He was a great painter. ¿Cómo? Ok. Pensando la oración, a ver qué puedo decir. He was Dale. a great painter.
Very good, a great painter. Yes, era un gran pintor. Era un gran pintor. Silvia. He was born. He was 37 years old when he died. Died when he died. Very good. Inés, vos estabas diciendo una. He was born in 1853. Very good. 1850. Marité, ¿la encontraste la oración? ¿Algo que me quieras decir? Irma, Adriana, ¿alguna oración? Dale, nada. Le faltaba la oreja. O sea, tendría que decir no tenía una oreja, así que no lo puedo decir. Bueno, ¿cómo se dice? Él mismo se cortó la oreja. Y tengo que usar, Susana, el verbo cortar. Claro. No se puede. No, así que no nos metamos con la oreja. His brother Born in Alemania. ¿Nació en Alemania? Yes. ¿En Alemania o en Holanda? Holanda. Países Bajos. Vos en Holanda. Yes, Holanda, he was born Holanda. in Silvia, Netherlands, en los Países Bajos. Silvia, ¿te Yes. podría decir there wasn't he heard, oreja? ¿Cómo? Que él no tenía. Hay que usar el verbo tener, porque si usas de argosent es que no había oreja. No había oreja, está bien. Fuimos a Silvia, comprar y no había oreja, listo. Silvia, Roberto. puede ser he wasn't long life. No puede. una larga vida. ¿Qué quieres decir? Que no Que no vivió mucho, que no tuvo una larga vida. Ahí entonces la reformulamos, Roberto. Como no usamos el verbo vivir porque estamos viendo ser o estar, en lugar de decir no tuvo una vida larga, vos puedes decir su vida no fue larga. ¿Cómo lo acomodo? A ver. Your live. ¿Cuántos Robertos tengo? Perdón. Your life. His life. His life wasn't long. Very good. Ahí está. Vale, Muy bien. wasn't, puede ser. Wasn't. Sí, lo ponemos wasn't. Sí. Así. Ahí está. ¿Cómo cuesta? Está buena. La semana que viene, Roberto, vamos a aprender a decir con el verbo tener. No tuvo, no. Está bien, está bien. Silvia, ¿se puede decir que él es un pintor trastornado? No. ¿Vos querés decir cómo sería, Lili? A ver. Dime, Lili. ¿Qué le ponemos? He was crazy. No sé cuál es sí. Está bien. O painter. He was a crazy painter. Yo esa no la pongo. Le ponemos que estaba loco nomás. Yo esa no la Podemos ser más bonitos y ponerle medio loco. Half crazy. Crazy. Ok. Puede ser. Estaba del todo. Profesora Silvia. Silvia. Sí. His brother name was Theo. ¿En serio? Yes. Very good. Muy bien. ¿Puedo, Silvia? Dora, ¿te animás a una oración? Esperé que la agarré a Dora distraída. Silvia, ¿puede ser he was pitcher los girasoles? Yes. ¿Qué me querés decir ahí? Él pintó los girasoles. Pintó los girasoles. Muy bien, pero ahí dice pintó y no puedo poner pintó. ¿Cómo digo?
porque tengo que usar el verbo to be. Fue el Igual que autor, Gonzalo, el autor de los Ah. girasoles. Fue el autor de los girasoles, ¿puede ser? Oh, she was an O author. podemos hacer parecido a lo que Girasol. hicimos con la canción, one of his most Ah, popular painting was los girasoles. ahí está. Más fácil, que ya la vimos a la estructura y todo. ¿Sí? Después la semana que viene, Irma, perdón, vamos a ir a aprender a decir pintó. Bueno. Silvia, ¿se puede decir que era muy pobre cuando murió? Ok. Yes. ¿Por qué no? He was poor. When he died. Very, muy pobre, dijo Lili. Very poor. Very poor. When he died. He died, yes. Very good. Dora, O si ¿tenés dijo- la oración? He was al Ana, dale. airless. Yes. Adriana, ¿te animás con una oración? Ay, no me animo nada porque no me sale una hoy. Podría decir, como yo siempre lo sentí nombrar, pero no sé la vida ni nada de él, sé que fue grande, pero podré decir, ¿tendré la oportunidad de conocerlo? ¿Algo así? ¿Podré? No, porque ese sería futuro o algún Claro. deseo. ¿Tendría o no? Tampoco. Tampoco. Tuve. She was a son of un pastor, era hijo de un pastor. Ajá. She Y entonces, was son of con el posesivo, he was a priest o pastor, se le puede decir al pastor, son. ¿Sí? Con el posesivo. Very good, very good. Muy bien, me están haciendo trampa, me están leyendo las Otra. biografías. He was murdered. Ok, very good. Alicia, ¿vas a decir otra? His paintings were very expensive. Very good, very good. Muy bien, muy bien. Yo les voy a dejar de regalo. A ver. Yes. Pero la idea es que no me busquen las biografías en Wikipedia en inglés, pórtense bien, ¿sí? Y traten Yes. ustedes de armar, si quieren pueden leer la biografía en castellano, ¿sí? Y de lo Ok. que entiendan de la biografía en castellano, ¿qué pueden escribir en inglés usando el verbo to be, que es el que estamos To be. viendo? ¿Sí? Ok. Les dejo dos personajes. Uno que es Caloi, vamos con personajes nuestros. Ay, qué lindo. ¿Sí? Uno es Caloi, ¿qué me pueden decir? Por ejemplo, nació, era, ¿sí? Sus personajes. Caloi ¿Está en su bien? pintura. Y el otro, ¿se acuerdan de Badía? Ay, sí. Ay, sí, Badía. Entonces, ¿qué también que podrían decir dónde nació? Era un presentador, sí, era famoso, no era famoso, era fan de los Beatles, ¿sí? Claro. ¿Está bien? Su programa más famoso fue, si alguien sabe, por ejemplo, que o lee en la biografía, si le gustaba algún equipo de fútbol. Compañía. Exacto, acá por ejemplo en este pueden decir como se dijo que era el papá de Clemente. Clemente. ¿Sí? Entonces, la idea es esta, de que no copien las oraciones de Wikipedia, porque si las buscamos están en inglés, ¿sí? Sino que ustedes lean primero en castellano si quieren y que se animan a escribir. Muy bien. ¿Sí? Yo voy a poner una columnita en el Padlet para que ustedes escriban sobre Caloi o Badía. Entonces, en el título solamente no hace falta poner la foto porque ya sabemos quiénes van a ser, ¿sí? Yo les voy a poner las dos fotitos y ustedes después ponen, por ejemplo, el nombre Silvia y ponen entre paréntesis Badía o ponen Caloi y ahí escriben. De uno solo. Como quieran, quieren de uno, quieren de los dos, como quieran, es tarea libre. ¿Cuántas oraciones? Roberto. Tenemos hasta Las el martes. que quieran, Alcira también. Bueno. Tenemos hasta el martes igual. Es tarea libre, exactamente. Tenemos, viste, cuando decían escritura o redacción libre, y vos decías, ¿qué escribo? Bueno, a ver, tenés posibilidad de escribir. Acuérdense que siempre lo que veamos
en lo que escriban hoy va a ser con el verbo ser o estar, ¿sí? Y nada más que eso, en pasado. ¿Sí? Posición Y libre, mientras yo en la tarea también les voy a mandar, aparte de mandarles el pizarrón de hoy, para que tengan los ejemplos, va a ir el apunte que vamos a usar el martes que viene, que solamente hay que tenerlo, no hay que hacer nada con ese apunte. Yes. Okay. ¿Yes? Yes. Yes. ¿Estamos bien? Very good, Yes. very good. Muy bien, anduvieron muy bien hoy. Y después se viene la otra parte, donde vamos a decir pintó, escribió, saltó, no me gustó, galgue, todo eso lo vamos a poder Pero es decir. Así que, difícil. pero vamos, es muy difícil decir, no, vamos Inés, vamos Sí, Inés. porque todas tienen distintos, hay que aprenderse las palabras. Hay que aprenderse las palabras, Ah, y si no, bueno, bueno, usaremos porque- machete, Inés, hasta que me las aprenda usaré un machete, qué sé yo. Sí. Y si no, siempre está esta posibilidad de, no me acuerdo cómo se dice el verbo, de poder escribirla de otra manera. Por eso es la idea que escribamos de las dos maneras. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, él pintó los girasoles, pero no me acuerdo cómo era pintó, entonces más vale puedo decir los girasoles era uno de sus cuadros. Claro. Por ejemplo, yo podría haber dicho, él era un desconocido para mí, o algo así, ¿puede ser? Exacto. Y ¿Sí? no sé, desconocido, ¿cómo se dice? No. ¿No? Unknown. Igual Unknown. siempre va a haber alguna palabrita que van a tener que buscar en el diccionario, pero no se hagan problema, ¿sí? Entonces, va a ser la tarea escribir de uno o de dos la cantidad de oraciones que ustedes quieran y tener los apuntes de la otra parte del pasado para el martes. Tienen una semana, así que yo voy a ir mirando el Padlet igual, así que cualquier cosa ponen en el grupo, escribí, está bien, lo miraste, yo igual lo voy a mirar todos los días, pero por las dudas. Perfecto. ¿Yes? Yes. Ok, recuerden que este jueves no tenemos, así que nos estamos viendo el martes. Yes, on Tuesday. Así que have a very nice week and see you on Tuesday. Bye, bye. Bye. Good luck, Silvia. Thank you, Jorge.